Con el doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. Claudia, bienvenido a Perú con Claudia Toro. Gracias además por estar aquí. Bueno, en esos meses, en estos primeros 6 meses que yo estuve del gobierno de Castillo, los últimos de mi gestión, tuvimos muchos encontrones. El primero de ellos es que él violaba, por ejemplo, el principio de cumplimiento de idoneidad para la designación de ministros o el derecho a una buena administración. Y con eso también transgredía la Constitución en el artículo 18, porque el presidente tiene que conducir la política de gobierno de su gestión. ¿Y cómo puede conducir la política de su gobierno si no tiene capacidad para elegir buenos funcionarios? Hoy, 10 meses después, entendemos por qué elige la clase de funcionarios que ha elegido. Porque en realidad lo que estaba montando no es una organización para gobernar, sino una organización para delinquir. Eso creo que ha quedado evidenciado de una manera que ya casi irrefutable. Evidentemente será la Fiscalía la que termine de hallar las pruebas que corroboren todo esto. Mire, yo he actuado dentro del marco de la Constitución y con la Constitución al frente, yo ni temo ni ofendo. En estos 6 meses, los últimos de mi gestión, he recibido 6 denuncias constitucionales. Eso es inédito. Nunca un defensor lo han denunciado. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente por cumplir nuestras competencias. Pero yo estoy seguro que todas estas denuncias se van a ir cayendo, ya varias de ellas han sido desestimadas, y al final del día eso va a quedar en nada. Pero lo que no va a quedar en nada es lo que está pasando con el gobierno. Lo que no va a quedar en nada es todo este conjunto de denuncias. Solo para detenerme en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos hablando del ministerio que tiene 12.000 millones de soles en presupuesto, en obras públicas. ¿Y a quién nombran ahí? Nombran a una persona casi analfabeta, casi desconocida, que no conoce absolutamente nada respecto del Plan Nacional de Infraestructura, que desconoce las políticas públicas, que desconoce la normativa, que no tiene formación, que no tiene experiencia, y que además, por los audios que hemos visto, pareciera que se ha entregado $500,000 para poder acceder a ese cargo. ¿A quién? A quien tiene el control o el dominio del hecho, el presidente de la República. Que es el único que puede definir qué funcionario asume cada cartera. No existe nadie más. Porque esto es responsabilidad del presidente a qué delincuente llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hechos particularmente graves, y hay que decir varias cosas. En primer lugar, hay que respaldar la decisión del fiscal de la Nación. El artículo 117 de la Constitución es absolutamente claro, y no es cierto, como señalan los abogados del presidente, que proscriba la posibilidad de ser investigado. Por el contrario, admite la posibilidad de ser investigado si la Constitución se lee de una manera armónica y se entiende que el fiscal no puede permanecer autolimitado o inmóvil frente a la comisión de delitos nada menos que tan graves como los de corrupción u organización criminal, y en la posibilidad de que lo dirija el presidente de la República. Pero cualquier solución, que va a ser además larga, porque estos procesos pueden durar años, pasa por el Congreso. Y por eso es fundamental en este momento purgar el Congreso, limpiar el Congreso. La razón por la que estamos en esta situación es porque el Congreso no está cumpliendo su papel. Y no está cumpliendo su papel porque también ha sido cooptado, y hay allí personajes que no deberían estar y que probablemente han cometido delitos. Por lo tanto, hay que pedirle a la Fiscalía que también inicie investigación preliminar, para que posteriormente pide el levantamiento del fuero, para poder limpiar al Congreso de esos personajes. Y yo le aseguro, con que inicie con 1 o con 2, el resto va a entender, porque se va a reconocer en esa ola negra que se les viene y van a cambiar su actitud. Entonces la actitud, la composición y las acciones del Congreso van a cambiar. Dado que nos guste o no, todo pasa por el Congreso, porque ese es el otro contrapeso, que es el poder político, el Ejecutivo y el Congreso. Necesitamos purgar el Congreso, y ahí tiene un papel importante la Fiscalía, el fiscal. Por eso hay que respaldarlo firmemente, sin reservas, porque la decisión que ha tomado es una decisión valiente, inteligente y va al hilo de la Constitución.
Ahora, cuando hemos escuchado estos audios con todas las evidencias de los integrantes de esta presunta organización criminal, todo está bien concatenado, ¿no? O sea, tenemos una estructura política que era integrada por los sobrinos de Pedro Castillo, Fray y Gianmarco, y por Bruno Pacheco, que era el enlace en Palacio de Gobierno, por Pedro Castillo y el ministro Juan Silva. ¿Por qué no se ha dictado hasta hoy la medida de detención preliminar por evidencia de peligro de fuga? El señor ahorita no se sabe dónde está. El impedimento de salida del país no ha sido, valga la redundancia, impedimento para que alguien se fugue. Permítame decir dos cosas en relación a su pregunta. En primer lugar, la organización criminal no está solo en el Ministerio de Transportes, por si acaso. Recuerde usted que también se ha señalado el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, y tal vez no estemos frente a una organización criminal que responda a un solo interés, sino estemos en presencia de dos organizaciones criminales que responden a dos intereses, uno de Perú Libre y otro vinculado al señor Castillo. Entonces esto es no grave, sino particularmente grave. Y en relación a la pregunta puntual que usted me hace, ¿por qué no hay orden de detención? No olvide usted que estamos en la etapa, la investigación preliminar, donde podría ordenarse una detención, pero sería apenas por 10 o 12 días. Por eso es que hay que pedir que se apure, se acelere esta etapa de la investigación para que luego se inicie el levantamiento del fuero y allí sí se inicie las investigaciones preparatorias y se pueda pedir detención ya mucho más larga. Pero en el camino, Claudia, aquí el punto es cómo hacemos que el Congreso cumpla su papel. Por eso regreso a la idea anterior, al planteamiento anterior. Así es. Necesitamos purgar el Congreso. ¿Cuál debería ser el paso que el Congreso tiene que dar de acuerdo a ley? A la vacancia no se va a llegar. ¿Tiene que hacerse una denuncia constitucional? Mire, yo más de una vez he dicho que el presidente de la República es viciosamente mentiroso, con un transgresor contumaz de la Constitución. Él ha violado la Constitución no una, sino varias veces. Por ejemplo, cuando sacó al procurador Soria, lo destituyó, violó el artículo 18, inciso 1 de la Constitución. Pero no solamente eso, también violó la propia ley de la Procuraduría, porque él no podía sacar al procurador. ¿Y recuerda usted en qué momento lo sacó? Lo saca cuando Soria le pide al fiscal que lo denuncie. En esa circunstancia lo saca el entonces ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres Vázquez, y el presidente de la República. En ese momento violaron la Constitución. El Congreso debió, en ese momento, iniciarle un juicio por transgresión, una acusación constitucional por transgresión a la Constitución, y hoy esto estaría muy avanzado. El tema de la vacancia es un tema de votos, además ahí hay diversas interpretaciones. Yo siempre he tenido cierta renuencia sobre este tema, pero creo que si hay alguna posibilidad, si alguien encarna, digamos, la afectación de la dignidad del cargo, no me cabe duda que es el señor Castillo. Y por último, Claudia, la salida es la que se pueda materializar, sea acusación, sea vacancia o renuncia. ¿Y sabe por qué le digo la renuncia? Porque tal vez usted me va a decir, sí, pero no va a renunciar. Pero es que la renuncia, y cuidado con esto, la renuncia no es un acto unilateral, voluntario, que un día él se amanece y dice, bueno, yo no quiero ser presidente, así que voy a renunciar. No, señor. La renuncia es una institución jurídica que, por ejemplo, se utilizó en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, se utilizó en el caso de Fujimori, se utilizó con De la Rúa en Argentina, se utilizó con Nixon en Estados Unidos. La renuncia es una figura constitucional de salida cuando el propio presidente advierte y la sociedad también advierten que no hay otra posibilidad de continuar con ese gobierno. ¿Cómo hacemos para que renuncie un hombre que no quiere renunciar? Bueno, tenemos que forzarlo a renunciar. El Congreso, la prensa, las otras instituciones, el Consejo de Estado. Este es el momento de las otras instituciones. No se trata de que él quiera o no renunciar. Tenemos que empujarlo a que renuncie. Él no tiene las dos características que renuncie un hombre que se respeta, que es ser honesto y honrado con la Constitución y ser valiente. Ese señor no tiene ninguna de las dos características. Hay que forzarlo.